bienvenidos una vez más a Etnomúsica. Hoy vamos a hablar sobre una parte, un cachito de África que es fundamental en la música de todo el mundo. Se trata de lo que es conocido como África Occidental o África Subsahariana, y aquí se refiere en particular a esos países como Ghana, Senegal, Mali, que están en torno a esta zona más cercana al Atlántico, digamos cerca de Brasil en cierta forma, digo, con un océano de por medio, pero bueno, en toda esta región hay una serie de grupos lingüísticos que tienen unas tradiciones musicales muy fuertes y desde luego muy distintas a las del norte de África, que fue, digamos, parte del Imperio Árabe. Entonces vamos a iniciar esta aventura. Y bueno, en esta región está uno de los grupos etnolingüísticos más importantes del continente, son los Mandé, y bueno, atraviesan fronteras políticas de la actualidad, como dije anteriormente, bueno, están en Senegal, en Gambia, en Guinea, en Mali y diversas regiones, y bueno, en común lo que tienen es que todos reconocen como un ancestro común el poderoso reino de Mali del siglo XIII. Ahora, dentro de esta cultura existían dos tipos de personas, los Zula, que era la gente ordinaria, como les decían, que era todo tipo de personas, incluyendo a la aristocracia, y después estaban aquellos, los Neomalo, que se dedicaban a oficios en particular, como carpinteros, herreros, marroquineros, y entre ellos estaban los músicos. Ahora, lo curioso es que para esta gente la materia prima de la música o el instrumento, por decirlo así, o aquello con lo que trabajaban no eran sus instrumentos, sino la palabra, y eso es algo fundamental en esta cultura. Y bueno, los músicos también eran conocidos o son conocidos como Jali, que básicamente es hereditario para empezar, tiene mucho prestigio y entre otras cosas están encargados de resguardar la tradición, la historia oral, son historiadores orales, también son diplomáticos, se encargan de anunciar aristócratas y también tocan en bodas y bautizos, es decir, tiene un rol muy importante en la sociedad este tipo de músicos. Y algo que hay que señalar es que el ensamble musical con el que tocan es la kora, esta suerte de arpa africana que es fundamental en el sonido. Luego está el baló, que es una especie de xilófono o gilófono, y algo muy interesante y muy importante es el cantingo, que es más o menos parece un laúd así, pero en realidad es el antepasado del banjo, y ese es el que llevaron los esclavos a Estados Unidos, y eso es lo que se convirtió en el banjo en Estados Unidos. Digo, poca gente lo sabe, pero el banjo tiene un origen africano, a pesar de estar ligado a cuestiones más bien esclavistas, por decirlo así, en el entorno estadounidense. Pero bueno, el caso es que hay estos personajes que además están ligados o tienen que ver con esta tradición de los griots, que han sido llamados, aunque no es exactamente lo mismo, como los juglares africanos, es decir, aquellos que guardan y cuentan las historias y las noticias del imperio, por llamarlo así, haciendo referencia del paso de una forma muy extraña, pero bueno, no son exactamente eso, porque como ven, además tocan en bodas, en bautizos, bueno, el equivalente a un bautizo, en ceremonias de nombramiento de los bebés, y bueno, no es como que un juglar estuviera tocando en bodas, ¿no? Entonces, bueno, es más amplio, pero tiene un rol similar. Los griots son una suerte de bardos africanos, quienes están encargados de preservar la memoria oral de sus pueblos.
Esta tradición musical inició en el siglo XIII, en tiempos del Imperio de Mali. Desde entonces, acompañados de su cora y su voz, no solo relatan los sucesos históricos, sino que han fungido como mediadores sociales para resolver todo tipo de conflictos. Asimismo, participan con su canto en los ritos y celebraciones importantes, tales como las ceremonias para dar nombre a los bebés y las bodas. Con los avances tecnológicos y las transformaciones históricas, el rol de los griots también ha tenido que actualizarse. Y hoy en día, tras siglos de perfeccionamiento en la técnica de su música, se presentan en escenarios internacionales, difundiendo la visión cultural de África Occidental por todo el mundo. Ahora vámonos a Ghana en particular. Ahí están los Anloewe, que es una etnia cercana a la costa occidental y que son muy famosos por sus percusiones, por su música percutiva, que tiene una cantidad enorme de instrumentos de percusión que incluye cascabeles, campanas, tambores de todos tamaños, shakers, pero además cada uno de esos instrumentos tiene un rol fundamental en las piezas, es decir, uno sigue un ostinato en 12 tiempos, otro lo acompaña de una forma, en 4 tiempos, otros en 3 tiempos. Hacen una combinación polirrítmica que es esa esencia de la música africana y que es la que llegó posteriormente a Cuba y se impregnó en las músicas europeas que estaban también por allá. Y todo eso surge de esta costa occidental en torno a Ghana, de los Amloewe, y también cabe señalar que en esa música, que es principalmente de percusiones, también hay un canto, y ese canto siempre lleva una respuesta, canto y respuesta, canto y respuesta. ¿A qué no suena eso? De pronto el son cubano tiene eso, y mucha de la música latinoamericana, alguna de la música estadounidense, es toda esa herencia africana en ese estilo de canto y respuesta. Ahora demos un salto a 1947-48, cuando un músico conocido como Ete Mensah empezó a hacer unas fusiones muy interesantes de música. Él era de Ghana y por ahí empezó a tomar la música de jazz, la música latina, la samba, por ejemplo, todos estos ritmos afrocubanos. Es decir, que la influencia, llegó la música africana a Latinoamérica, se desarrolló de una forma y luego regresó a África en discos y la escuchaba la gente local y empezó a decir, ok, esto que están haciendo nuestra misma gente, pero en otras tierras, está muy interesante, y decidieron añadirlo a todo este repertorio de músicas influidas por esta percusión que comenté, por la música de la cora y demás, e hicieron unos nuevos ensambles que incluían algunos instrumentos, europeos o típicos de las orquestas europeas y estadounidenses, como trompetas, otro tipo de alientos y así. Añadieron sobre todo la guitarra eléctrica y empezó un género llamado High Life que hacía estas fusiones, y precisamente Ete Mensah fue conocido como el rey del High Life, y llegó a la cúspide por ahí del 57, cuando se echó un palomazo con Louis Armstrong y así. Después tuvo cierto declive el género, pero desde luego marcó la música africana y le dio una frescura y una nueva cara al mundo de esta música. Y hay una inmensa cantidad de músicos, de músicas en esta región de África. Como hemos visto, tienen gran influencia en Latinoamérica, y de regreso también las músicas latinoamericanas por allá. Pero por mencionar algunos, está King Sunny Ade, que es el nigeriano, es parte de la tradición Juju, que está vinculada a los Yoruba, que es esta religión de la cual se origina toda la santería en Cuba. Después está Casemadi Diabaté de Mali, que murió más o menos recientemente,
presidente, y él, digamos que él difundía toda esta tradición de los griots. Está Salif Keita, que tiene toda una historia muy interesante porque él nació en una familia real, digamos, de Mali, pero por ser albino fue discriminado, y luego cuando decidió dedicarse a la música casi lo desheredan, hasta que se convirtió en la que se llama la voz dorada de África. Y bueno, entre todos ellos también Fela Kuti de Nigeria es el gran renovador de la música africana, el que inventó lo que se conoce como Afrobeat, que tomó elementos de funk, más elementos de funk para integrar al high life, y creó un sonido único que es súper recomendable. La música contemporánea fue transformada en el siglo XX por el músico y activista nigeriano Fela Kuti, quien desde fines de la década de 1950 comenzó a integrar elementos del jazz a la música tradicional de su país, creando el género conocido como Afrobeat. Para el año de 1977, Kuti lanzó con su banda África 70 el disco Zombie, que se convirtió en un clásico, no solo por su calidad musical, sino por su mensaje político panafricano, que en su momento desquició al régimen militar nigeriano, así como a quienes respaldaban los proyectos neoliberales de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En 1997, poco antes de cumplir 59 años, Fela Kuti falleció. Su legado musical perdura y lo han continuado músicos por todo el mundo, desde David Byrne y Peter Gabriel hasta sus hijos Femi y Seun Kuti. Pues bueno, espero que hayan disfrutado todas esas conexiones que hay entre África, entre Latinoamérica, cómo van de ida y vuelta. Podríamos decir que incluso más allá, muy cerca de esta región, está la música de Manu Dibango y la de Angelique Kidjo, pero eso ya va un poco más cercano a África Central, entonces ya hablaremos en algún otro momento de eso. Pero en fin, esto fue Etnomúsica, yo soy Bruno Bartra, muchísimas gracias por escuchar, por sentir, por vernos nuevamente. Acá nos vemos. Guatemala, nuestra vecina del sur, es una tierra maravillosa, de selvas, manglares, humedales, lagos y volcanes, con una biodiversidad fascinante y un pueblo alegre, amable y trabajador, que recibe a los visitantes con el orgullo de compartir la riqueza de sus paisajes, sus tradiciones y su historia milenaria. Su nombre significa lugar de muchos árboles, una designación que se aviene perfectamente con sus densas junglas, donde los mayas construyeron un imperio esplendoroso, una proeza que sigue maravillando al mundo entero. Es el país más poblado de Centroamérica, con 16 millones de habitantes. Tiene una extensión de 109,000 kilómetros cuadrados y colinda con México, Honduras y El Salvador, así como con el territorio de Belice, en disputa con la corona británica desde el siglo XIX. Su primera capital, Santiago de los Caballeros de Guatemala, fue edificada en una zona de sismos recurrentes, por lo que en 1776 el poder se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción, la moderna ciudad de Guatemala. La vieja ciudad, conocida hoy simplemente como Antigua, es un destino turístico imprescindible, con sus casonas, sus callejuelas y su imponente entorno natural. Durante el periodo colonial, la Capitanía General de Guatemala formaba parte de la Nueva España. Al consumar México su independencia, los insurgentes guatemaltecos lograron deshacerse del yugo español y se adhirieron al imperio de Agustín de Iturbide.
Tras la caída de este, cortaron los lazos políticos con México para seguir su propio camino republicano. Como en todas las repúblicas latinoamericanas, la historia de Guatemala ha estado marcada por las luchas intestinas entre liberales y conservadores, la marginación y explotación feroz de los pueblos indígenas, los golpes de Estado y las constantes intervenciones de potencias extranjeras deseosas de apoderarse de sus riquezas. En el siglo XX, esto produjo regímenes genocidas, empeñados en exterminar a campesinos y obreros, maestros y estudiantes, con tal de mantener la desigualdad, la injusticia y la opresión. Miles de personas fueron asesinadas y cientos de poblados arrasados. La tragedia de Guatemala y su lucha por la dignidad humana enriquecen nuestro patrimonio común mediante las obras de sus poetas, críticos y novelistas, muchos de ellos y ellas combatientes activos y víctimas de la represión. Visitar Guatemala es también visitar las páginas de Alaí de Fopa, Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel, Otto René Castillo, Mario Palleras, Augusto Monterroso, Luis Cardosa y Aragón y Luz Méndez de la Vega, entre muchos más, así como las del prodigioso Popol Vuh, el tesoro literario de los mayas. Guatemala ofrece al visitante un rico tapiz de incomparable belleza natural y cultural. Desde las joyas arquitectónicas de la civilización maya en Tikal, engastadas en la espesura de la selva del Petén, hasta el profundo sincretismo religioso plasmado en las iglesias, las ferias y los mercados, en ciudades como Quetzaltenango y Chichicastenango. En esta tierra del Quetzal, símbolo de la nación y nombre de su moneda, es posible trasladarse en grácil vuelo por el tiempo y el espacio. Convivir con los pueblos originarios, quienes conserven pese a todo sus lenguas, sus artes y sus saberes, lo mismo que con los garífuna, hijos de esclavos libertos, caribes y arahuacos, que se asentaron en Livingston, en la costa atlántica, trayendo consigo la cultura antillana. Recorrer Guatemala es otra forma de averiguar quiénes somos, a través de las afinidades profundas que nos vinculan, los lazos de la historia y la naturaleza que estrechamos conociéndola. La palabra rimbombante proviene del verbo italiano rimbombare, que quiere decir hacer sonar con estridencia, retumbar. A su vez, el término se deriva del latín bombus, que significa ruido, estrépito, seguramente por imitación onomatopéyica. De esa voz también nace nuestra palabra bomba por obvias razones. De tal manera, originalmente rimbombar sería algo así como tocar un tambor con insistencia. Sin embargo, en la actualidad, el vocablo español ha multiplicado sus acepciones, más allá de definir únicamente la ejecución de un sonido molesto. Cuando una persona utiliza un lenguaje lleno de palabras cultas y poco usuales, se dice que usa frases rimbombantes. En ese horizonte, la expresión tiene una carga despectiva, ya que poseer un vocabulario rimbombante sería equivalente a tener un discurso plagado de adornos, sin contenido, que busca distraer a quien escucha. En tal acepción, que se refiere a la ornamentación excesiva, la palabra entra en relación con el concepto de barroco, usado para describir un período del arte de estilo recargado y exuberante. En este sentido, los vestidos repletos de lentejuelas serían rimbombantes. En música, el término conservó su significado asociado con lo estridente. Una obra que echa mano de una orquesta compuesta de cientos de músicos con instrumentos grandes y potentes podría definirse como rimbombante, como la Octava Sinfonía de Mahler, por ejemplo,
que requiere de 1000 músicos en escena para ser interpretada. A inicios del siglo XX, el artista italiano Luigi Russolo profetizó que la música del futuro sería rimbombante, refiriéndose a que estaría inspirada en los ruidos ensordecedores de la ciudad moderna. Con visión similar, Luigi Russolo propuso un arte de los ruidos, elaborado en base a composiciones musicales compuestas por rumores de motores y máquinas. Se requiere talento y coraje para difundir el arte y la educación en tiempos difíciles. Alfonso Reyes dejó atrás una cómoda situación familiar por su profunda devoción al lenguaje. Tradujo parte de la Ilíada y sembró sus esperanzas en la filosofía universal y en los clásicos griegos, buscando con ello un camino hacia el México moderno. Su extensa obra es muestra de la versatilidad de los géneros literarios. Gracias a su descomunal inteligencia, fue catedrático y diplomático. Pero sobre todo, figura clave para las nuevas generaciones de escritores. Alfonso Reyes helenista, visionario y humanista, genio de la prosa y el verso. Mi vida con la ola. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras, que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba, en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria. No, su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Y que viva Octavio Paz,